Colombia es un país con una gran biodiversidad de seres, con alrededor de 47 millones de personas que conviven el día a día los unos con los otros. Un país en el que la salud es un privilegio para unos pocos y otros tantos tienen que hacer filas innumerables para ser atendidos o recetados. Un lugar en el que las personas en situación de discapacidad no cuentan con todas las garantías existentes en el papel acerca de sus derechos fundamentales. Según la revista A Fondo de la Universidad de Antioquia, en Colombia, más que un sistema de salud, tenemos un sistema de negocio de la enfermedad. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de vivir en situaciones de vulnerabilidad. Factores como la inclusión laboral, la educación, el nivel de vida adecuado y la salud integral son fundamentales a la hora de avanzar con esta población. Hoy en nuestro programa conoceremos algunos casos en los que esta población se ha visto transgredida. Bienvenidos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La discapacidad, desde el contexto social, es mucho más que una condición. Es una experiencia de diferencia. Sin embargo, frecuentemente es también una experiencia de exclusión y de opresión. Los responsables de esta situación no son las personas con discapacidad, sino la indiferencia y falta de comprensión de la sociedad. Una de esas fallas es también la falta de compasión de los seres humanos que manejamos el sistema de salud en el país. O sea, nos falta ponernos mucho en los zapatos del otro, en el sentir compasión, en el sentir empatía, en el que de algún otro momento nos hagamos el ejercicio consciente de saber, bueno, qué está sintiendo esa persona que está en esa silla de ruedas, cómo hace para desplazarse con tantos obstáculos, cómo hace una persona para llegar a un edificio donde no hay audios que me permitan de alguna otra manera estarme guiando cuando tengo una visibilidad baja o no estoy viendo absolutamente nada. Entonces esa es otra de las grandes cosas que tiene el sistema de alguna otra forma. Lucirene es una mujer que vio nacer en perfectas condiciones a su hija en el municipio de Marinilla. Sin embargo, hace algunos años, y como si el destino la hubiera retado, su hija sufrió un accidente. Un hombre en una motocicleta la atropelló. Para asombro de todos, y como el sistema penal en nuestro país es muy similar al sistema en salud, este hombre quedó en libertad días después. Después del accidente de la niña fue muy duro, muy traumático, muy triste, porque es duro ver una pequeña así. Es duro tener una niña completamente normal a tenerla en este momento en el estado en el que está y de ver las injusticias que comete la ley. O sea, los gastos de la niña los hemos tenido que asumir el papá y yo con la EPS. Y me ha tocado muy duro porque me ha tocado tutelar la EPS, poner muchos desacatos. Yo soy una mamá que prácticamente tengo que estar con la niña a diario cargada y estar volteando con ella porque no tengo quien me la cuide. Si yo necesito ir a colocar un desacato, tengo que ir con ella cargada hasta el juzgado porque no tengo quien me la cuide. Me parece muy injusto eso, decir que las EPS lo quieran obligar, que tenga que hacer uno eso para hacer valorar los derechos de ellos. Teniendo en cuenta lo que afirma la Constitución Política de 1991, que indica que toda persona nace libre e igual ante la ley y goza de los mismos derechos, libertades y oportunidades. ¿Es posible que las personas en situación de discapacidad puedan gozar en pleno de estas garantías? Para nadie es un secreto que la actividad mercantilista de nuestro sistema de salud no solo está afectando a esta población, sino también a la sociedad en general. Se encuentran con todas las barreras, pero no solamente las personas en situación de discapacidad, las personas que sufren de hemofilia, las personas que sufren de cáncer, las personas que tienen problemas neuropsiquiátricos, o sea, todas las personas que tienen situaciones complejas de salud dentro del sistema colombiano se vuelven un reto completamente para el sistema. Y lo que hace muchas veces el sistema es contener el gasto, y obviamente negar muchos asuntos que son importantes dentro de la prioridad de la atención. Entonces, ¿qué es importante hacer ahí? Por eso hablamos tanto del derecho y por eso las personas en situación de discapacidad se han venido empoderando de manera muy paulatina, aprendiéndose todos los intríngulis del sistema y del Estado colombiano para tener obviamente mucha más accesibilidad a los servicios. Los días para Lucirene no han sido fáciles.
Una madre con toda la iniciativa para que su hija se recupere, pero quien en el camino se ha encontrado con un sinnúmero de barreras que han hecho lento todo este proceso. Uno con una niña en discapacidad desplazada y que el Estado no le ayude a uno es duro. Estoy en los programas del Politécnico Isaza Cadavid, en rehabilitación con la EPS, a punta de peleas. En este momento estoy peleando un coche porque tengo que cargar a mi hija cargada porque es que no tengo en qué transportarla. He peleado sí lo del transporte, a punta de peleas, pero le he sacado pues a la EPS los apoyos para ella. Estoy en diferentes programas. Me parece también muy injusto, o sea, mi hija tuvo en la alcaldía de Medellín el subsidio de discapacidad. Me parece injusto que uno como mamá tenga que dirigirse hasta los sitios donde tenga que renovar papelería con un niño al hombro para poder acceder al subsidio. Nuestro sistema de salud no tiene una organización adecuada, una red adecuada de prestación de servicios para las personas que tienen discapacidad originada en una enfermedad mental. Desafortunadamente en nuestro medio todos los esfuerzos se centran en la hospitalización, en el tratamiento médico, ¿sí? Y están muy disgregados, por ejemplo, lo que hace el psiquiatra, lo que hace el psicólogo, y básicamente no hay rehabilitación ni ocupacional ni rehabilitación sociolaboral. Entonces los pacientes a lo que tienen acceso, y eso sí, muy limitado, por las mismas barreras que hay siempre de tramitología, de negarles a las personas incluso medicamentos que están dentro del plan obligatorio de salud. Existe una mala interpretación de lo que podría ser un sistema de salud integral. Hay quienes entienden que el sistema es el encargado de curar las enfermedades existentes. Sin embargo, Diana Guerra aborda este sistema desde una visión completa. Se recuerda que el tema de salud no es solamente ausencia de enfermedad, también está el tema de la recreación, el deporte, la cultura, la educación, el transporte. Obviamente los recursos en salud son limitados, pero deben llegar a quien realmente los necesita, deben ser para la prestación de los servicios de salud de los colombianos, más allá de construir X o Y plataforma, es prestar el servicio y garantizar la efectividad de los mismos. Nos preocupa mucho en el caso de la población con situación o en condición de discapacidad que no accede de manera oportuna, por ejemplo, a las citas con especialista, o que si le envían las citas con el especialista, estas pasan 3, 4, 6 meses, hasta un año y más, y no les hacen los exámenes o no les prestan la atención o no tienen las citas o no les hacen los procedimientos. Las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones son un desafío para el resto de la sociedad, la cual debe determinar qué cambios son necesarios para promover una vida más justa y equitativa. Una vida en la que la diferencia pueda ser tratada con privilegio. Por ahora, Lucidene es apoyada por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en la rehabilitación de su hija. Específicamente, el modelo de atención dentro del semillero es el modelo de atención centrado en familia, donde la familia es el eje central de atención del niño, el cual entra a ayudar todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión social, en donde tenemos también programas adicionales para los niños, tenemos programas paralelos para las familias, en donde tenemos acompañamiento de psicología, desarrollo familiar y actividad física recreativa. Entonces, si capacitamos las familias, orientamos las familias, específicamente el cuidador, pues entonces se mejorarán las condiciones de los niños directamente, porque hacemos la intervención, pero es muy importante todas aquellas acciones que se hagan a nivel del núcleo familiar. Aunque es claro que el sistema de salud está colapsando, las diferentes administraciones municipales han reconocido la importancia que tiene la población en situación de discapacidad. Es por esta razón que vienen trabajando en la elaboración y práctica de estrategias. Bueno, los criterios sobre los cuales el Estado colombiano ha venido trabajando el tema de discapacidad han sido muchísimos. El primero era que no era una situación muy visible para el Estado. Se sabía que existía, se sabía que había una problemática, pero no había un abordaje desde el enfoque de derechos, pero también desde lo discursivo, como tú lo planteas en salud pública.
Entonces se han venido gestando una cantidad de asuntos de la Corte Institucional y también del Estado colombiano para proteger a las personas en situación de discapacidad. Entonces a raíz de eso han salido muchas leyes, muchas normativas, muchos acuerdos, muchas sentencias de la Corte que de alguna u otra manera están visibilizando la problemática que tenemos en estos momentos de personas en situación de discapacidad y que también de alguna u otra manera estamos trabajando para permitirles todo lo que tiene que ver con derechos para las personas. O sea, el Estado colombiano ha ido cambiando y se está transformando para facilitar la vida de alguna otra manera a las personas en situación de discapacidad. La forma en que una comunidad trata a sus miembros con discapacidad es reflejo de su calidad y de los valores que realza. Durante mucho tiempo se ha visto que las personas en situación de discapacidad han sido relegadas por su condición y la ciudad como tal no se queda atrás. Aún existen muchas barreras físicas y mentales que afectan el desarrollo normal de esta población. Ya regresamos. Es claro que la población en situación de discapacidad debe gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con el fin de que puedan vivir de manera independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida como el entorno físico, transporte, información y comunicaciones, entre otros. Pero aún así siguen existiendo prejuicios y barreras de acceso muy pronunciadas. Entonces, el problema con las personas con discapacidad es que se enfrentan a muchas barreras para poderse incluir socialmente. Cuando hablamos de inclusión social nos referimos a poder participar de las esferas más importantes de la vida, como la económica, la política, la social, la cultural. Entonces tienen barreras de orden físico, por ejemplo, que no pueden acceder a lugares, no se pueden mover porque hay muchas barreras de orden arquitectónico, porque los lugares no están diseñados universalmente. Pensar en la palabra inclusión en la ciudad de Medellín es pensar en un camino largo que se está construyendo, pero que aún queda mucho por recorrer. Nos encontramos que en Medellín se han hecho recorridos, como una especie de un prediagnóstico o diagnóstico para ver qué barreras hay arquitectónicas. Se encuentran que hay basuras, que hay andenes y rampas muy pronunciadas, o que no hay rampa, que las franjas táctiles están en mal estado o están mal ubicadas y hacen antes perder a las personas invidentes. También están buses o carros mal estacionados que interfieren con ese desplazamiento de personas con discapacidad. Entonces hay muchas barreras. También encontramos alcantarillas con la tapa abierta, contadores también sin tapa, entonces que son un peligro para las personas con discapacidad. Y no solo con discapacidad, por ejemplo los adultos mayores, los niños, para todas las personas. También nos hemos encontrado con instituciones educativas que no tienen un diseño universal, es decir, no están adecuados los baños, no hay rampas, los accesos son muy difíciles. Entonces eso también por ahí, o sea, está el colegio, pero los estudiantes no pueden ingresar o no pueden ir al baño. Es una cosa complicada. La ciudad ha venido trabajando en eso, haciendo adecuaciones, pero son adecuaciones lentas que se demoran mucho, entonces los estudiantes desertan porque no pueden ir. O sea, si no hay un baño en el colegio, no pueden ir a estudiar. O si hay otro, les queda muy lejos de donde viven. Y también lo del transporte también es un asunto muy complicado para los estudiantes. Entonces hay que pensar en todas las barreras físicas, imaginarias, en un buen diagnóstico o una buena clasificación de la enfermedad. En la parte laboral nos encontramos con que, para empezar, las personas cuando quieren acceder a un trabajo, muchas tienen que pasar por un proceso de selección. Muchas de estas pruebas están estandarizadas. Entonces una persona con una esquizofrenia no te va a hacer una prueba de 2 horas, por ejemplo, ¿sí? o con una discapacidad cognitiva, una prueba de 2 horas intelectual no te la va a hacer, ¿sí? Entonces de una no va a pasar al proceso. Entonces tienen que ser unas pruebas más flexibles que se adecúen a las capacidades de cada persona, empezando por ahí. Digamos que la persona pasa al trabajo, se encuentra con que el puesto de trabajo no está bien para esa persona, está mal diseñado, no es inclusivo, no tiene las herramientas, no puede acceder. También en las empresas no hay rampas, no hay baños, hay muchas escaleras. O sea, el trabajo tampoco está diseñado para ellos. Y una empresa, cuando le dice, no, esa persona quiere trabajar ahí, le dice, sí, es muy buena, pero
no van a gastar un montón de plata haciendo adecuaciones para que la persona trabaje, prefieren decirle no, usted no, y otra persona que se pueda mover más fácilmente sí, entonces desde ahí los están excluyendo. Para poder tener una verdadera mentalidad de inclusión, es necesario tomar conciencia de los diferentes aspectos en los que se desenvuelve la vida del ser humano y cómo unos están ligados con otros. El aspecto lúdico y de entretenimiento para las personas con discapacidad también se ve vulnerado a la hora de hablar de accesibilidad. Pero por ejemplo, si una persona quiere ir a un museo, quiere ir a un concierto, la parte de movilizarse hasta allá es más complicada. Entonces, todo está conectado. Si no hay un buen transporte, yo no puedo ir a trabajar. Y si no trabajo, yo no tengo con que pagar una boleta para un cine, para un concierto, para ir a un museo. Todo está conectado con todo, por eso tiene que ser una respuesta integral, o sea, hacer un plan integral para que las personas con discapacidad se puedan incluir. Por inclusión es todo, poder participar de todo sin ninguna barrera. Comúnmente la sociedad ha excluido a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Sin embargo, las discapacidades invisibles han hecho que comúnmente la sociedad se sienta temerosa y los relegue a tal punto de estigmatizarlos. Pero no solamente es el sistema de salud el que dificulta las cosas para las personas que tienen discapacidad, en este caso discapacidad relacionada con enfermedad mental, que algunos llaman cognitiva. Y es que desafortunadamente la sociedad, por una serie de prejuicios y de temores que hay frente a los problemas de salud mental, tiende a reaccionar de manera negativa y a excluir a los pacientes de las transacciones, digamos, sociales y comunitarias. Esto se presenta mediante el rechazo, ¿sí?, lo que llaman estigma, y en los pacientes genera vergüenza y temor y rechazo a su propia condición de enfermedad por lo que culturalmente han aprendido acerca de la enfermedad mental, que una persona con enfermedad mental es una persona no confiable, es una persona incapaz, es una persona inválida, es una persona boba, o es una persona que no puede valerse por sí misma, o es peligrosa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades, a la plena inserción social y a un trato justo desde su condición. El mundo contemporáneo ha asumido la integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos. Sin embargo, llevar a la práctica este principio de inclusión va más allá de una opción técnica. Ya regresamos. Durante la realización de estos programas enfocados a la población en situación de discapacidad, hemos mencionado que existen diferentes entidades e instituciones que se han comprometido con la guarda y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, se requiere de un trabajo más unido y articulado. Se cree que el tema de salud es exclusivo de la Secretaría de Salud o de pronto le puede competir a Inclusión Social y Familia. Realmente son todas las secretarías las que tienen que ver con este tema. Infraestructura, no solamente para los andenes o para los edificios, sino el equipamiento urbanístico completo. El tema ambiental, también para el disfrute y sano goce también de las poblaciones en situación en condición de discapacidad, la educación y no solamente la formal, la no formal. Entonces, y eso también es salud, ¿cierto? En el trabajo, unas condiciones dignas, equitativas, que permitan la inclusión de las personas a la inserción laboral para que sean, digamos, autosuficientes o que tengan mayor dignificación de su vida porque se sienten productivas, útiles a la sociedad. Pero igual está EPM, cómo contribuye con un mínimo vital no solamente del agua, de la energía, por ejemplo, para hogares que son muy vulnerables y que tienen niños en condición de discapacidad, adultos mayores o personas con situación especial, y que allí debe haber una apuesta desde lo social, no solamente escrita, sino real, material, que se concrete, que llegue. En el tema de salud, no se escapan las personas con discapacidad. Si bien la crisis de salud es a nivel nacional, la ciudad de Medellín no se queda ajena al tema de la salud. Desde la Personería de Medellín venimos realizando tutelas, ese derecho constitucional
para que puedan acceder al tema de la salud por medicamentos, por tratamientos, por cirugías, por especialistas directamente con relación a la discapacidad que son negadas. Desde la personería venimos realizando esa tutela, ese es el acompañamiento para que puedan acceder a una verdadera salud, que es un derecho que tienen. En nuestro programa quisimos sensibilizar a las personas de la ciudad que no poseen ningún tipo de discapacidad física y enfrentarlas a posibles situaciones cotidianas a las que se ven expuestas las personas en situación de discapacidad. Y miren lo que nos encontramos. Súper difícil, yo todo el tiempo sentía que me estaba desubicando y la persona como que me iba dando instrucciones, yo como ay, ya no sé cuál es la derecha, cuál es la izquierda, es muy difícil, además no sentía como nada de lo que me pudiera guiar, con lo que me pudiera ayudar, entonces fue muy complicado para mí eso. Sentirse en una silla de ruedas es algo complicado, pues yo que nunca lo había hecho es algo verdaderamente fuerte. Cuando uno va en esa silla de ruedas, uno como que se pone a pensar, ve, yo como soy desagradecido, como cuando voy de afán, como voy de rápido, y acá que se supone que quería ir rápido, pues va uno lento, pues es algo complicado. Pues la verdad, horrible, me sentía súper perdida, sentía que iba para un lado, pero la verdad iba para el otro, sentía que me iba a chocar, no sé, sentía como algo adelante, sentía que me iba a chocar y los sonidos como que se me mezclaban todos, no sabía para dónde iba. Es demasiado complicado ponernos en esa situación, pues a veces solamente lo vemos pasar de largo, pero no, ahora que yo que me senté acá, pues es demasiado difícil. Un murito o un pedacito levantado de calle, todo se le puede complicar a uno pues el día. Vi que hay personas que le pueden colaborar a uno pues. Bueno, mi experiencia frente a lo de la silla de ruedas, pues uno ya ve como las limitaciones que tienen ellos. O sea, la silla de ruedas tiene que hacer un gran esfuerzo para poder moverla, un equilibrio. Muchas veces hay muchas limitantes dentro de los recintos, de los edificios. Lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo de desarrollo, que sean miradas en sus potencialidades y no se les encasille en sus déficits, requiere de un cambio cultural. Y conseguir este cambio requiere enriquecer la visión de la sociedad que queremos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visite nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, dan clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.